Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie del día lunes, espacio dirigido a la familia, titulada El liderazgo de los padres, y compartiremos el tercer tema de esta serie, el equilibrio en la crianza de los hijos. Tú nos creaste con un propósito. El equilibrio en la crianza de los hijos. Este tema va a la respuesta a este tema los pastores Sandro Becerra y Jacqueline Alarcón, de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quienes responderán a este interesante tema. Y también está con nosotros Beatriz y Fuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Ángelo. Buenos días a todos nuestros oyentes que separan su tiempo para escucharnos. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus vidas. Buenos días, Jacqueline, bienvenida. Osquitar, buenos días y muy buenos días a este equipo de trabajo tan bonito que nos acompaña hoy y a toda nuestra amable audiencia. Esperamos ser de bendición para ustedes hoy. Beatriz, gracias por acompañarnos también hoy lunes en esta mañana. Gracias, Oscar, por invitarme, y gracias de verdad a todos nuestros oyentes por escucharnos. Y recordarles que usted puede escucharnos a través de su teléfono smartphone descargando la aplicación de Radio Primavera en su celular. También puede usted escucharnos nuevamente todos los programas de Vidas con Propósito ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Puede suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué razón consideró tocar este tema, el equilibrio en la crianza de los hijos, dentro de esta serie, el liderazgo de los padres? La razón es porque nosotros no podemos ser buenos líderes si como padres no conservamos el equilibrio en la crianza y en la formación de nuestros hijos, Oscar. Y alguien decía, yo creo que muy sabiamente, la siguiente frase: bienaventurados los equilibrados, porque ellos durarán más tiempos. Ahí hay sabiduría en esa frase. Y vea que cuando los hijos gozan de padres que son equilibrados en su trato para con ellos, entonces esos hijos serán más saludables emocionalmente, tomarán mejores decisiones, ellos también van a desarrollar una buena autoestima y se proyectarán a tener hogares estables. Qué bonito que eso sucediera en la mayoría de familias. Y en cuanto a la Biblia, cuando uno observa la palabra de Dios, uno sí ve con claridad que la Biblia habla por todos lados del equilibrio y sabe instruirnos a nosotros como padres para que hagamos bien la tarea. Un buen padre será un padre equilibrado en el trato para con sus hijos. Proverbios 13:24, que fue la frase de la introducción del programa de hoy: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Pareciera que algunos padres en esta época no conocieran este versículo tan diciente de la palabra de Dios, Proverbios 13:24. Pero vea que la Biblia sigue hablando de equilibrio. Efesios 1-4 empieza hablándole a los hijos, dice así: hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Estos versículos los papás se lo saben, fijo, pero se olvidan del 4. Y les recuerdo que la Biblia es equilibrio, porque Pablo no solamente le escribió a los padres, sino que siguió diciendo en el versículo 4, Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahí se está equilibrando la balanza. Colosenses 3:21, a los papás se les dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y yo creo que hay muchos hijos totalmente desanimados debido al maltrato o al trato inadecuado que los padres les están dando. Proverbios 29:15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría,
pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Entonces, por donde uno mire la Biblia, a los padres se nos enseña el equilibrio en cuanto a la crianza de los hijos. Entre la disciplina y el amor. Entre la disciplina, el amor, bueno, algunas cosas que vamos a tratar en este programa. Pastor Ángelo, ¿qué sucede cuando hay un desequilibrio en la crianza de los hijos? Todo desequilibrio repercute en problemas. Por ejemplo, cuando solo se consumen ciertos alimentos y se dejan de lado otros, se pueden presentar una descompensación en el organismo. Lo mismo sucede cuando hay demasiada tensión en los puentes. Si no se deja cierta flexibilidad en los puentes, y estoy hablando de esas infraestructuras grandes, entonces los puentes podrían caerse cuando son azotados por los vientos. Con esto podemos decir y concluir que cuando hay desequilibrio en la crianza de los hijos, va a haber una descompensación en el desarrollo de ellos. Si es que los padres son muy consentidores, muy indulgentes, muy permisivos y muy relajados, entonces tendremos unos monstruos que no entenderán qué es la autoridad y van a vivir desafiándola cada vez que se encuentran con ella. Pero si lo único que los hijos tienen son, pero si lo único que tienen los padres para ofrecer a sus hijos son normas, son prohibiciones, castigos, sanciones y demás, entonces los hijos que se levantarán podrían ser, por un lado, unos rebeldes, ¿cierto?, que rechazan toda autoridad, o por otro lado, los hijos podrían convertirse en personas retraídas, que todo les causa miedo y no quieren enfrentar la vida por temor a fallar. Digamos que eso serían consecuencias de ese desequilibrio. Pastor Ángelo, ¿qué consecuencias vienen cuando los padres son muy indulgentes o permisivos? Bueno, Oscar, creo que ya dijimos algo al respecto, pero permítame agregar un par de cosas. Sí, hagamos énfasis en este extremo. Bueno, primero debemos aclarar que la indulgencia es la actitud o la tendencia de la persona que tiene una especial facilidad para perdonar las ofensas o para castigarlas con benevolencia y para juzgar sin severidad los errores de los demás. Entonces, en el caso de los padres, la indulgencia es cuando ellos con mucha facilidad pueden pasar por alto las desobediencias, la rebeldía, la rabieta, las pataletas y demás problemas de carácter de sus hijos. Algunos padres lo hacen porque piensan que más adelante todos estos problemas pasarán, ¿sí?, con el tiempo. Pero lo que ignoran estos papás es que esto lo único que generará es problemas de carácter que cada día serán mayores y con los años destruirán la vida de ese hijo por haber sido tan indulgentes con ese hijo. Pastor Ángelo, ¿qué sucede cuando los padres son inflexibles? Otro extremo. Sí, esta es la otra cara de la moneda y también es un extremo muy pero muy nocivo. Vea lo que dice este versículo que nos ilustra perfectamente esta situación que usted está planteando, Oscar. Proverbios 19:18. En la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice así: corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Que vea, es que la palabra de Dios es completa, ¿no? Es integral. Aquí Salomón nos habla la importancia de corregir a los hijos a tiempo. Esto quiere decir que hay un tiempo para corregir y llegará un tiempo en que ya no lo podremos hacer. Eso es la realidad y los que tenemos hijos grandes ya nos hemos percatado de eso. Pero inmediatamente Salomón equilibra la balanza y dice que tal corrección que se ejerce sobre los hijos debe ser con tal cuidado que no deberíamos acabar con ese hijo a punta de castigos, o sea, no deberíamos destruir su estima y su valor como persona. Entonces debemos ser muy cuidadosos como padres y examinar, número uno, si estamos corrigiendo a nuestros hijos y si lo estamos haciendo a tiempo, o sea, este es el tiempo de que yo tengo que corregir, lo estoy haciendo. Y número dos, si lo que tenemos que revisar también es que si nosotros estamos siendo exagerados en la corrección al punto de que estamos arruinando la vida de nuestros hijos. Un padre sabio meditará en esto. Pastora Jacqueline, ¿qué papel juega la madre en la labor de la crianza de sus hijos? Bueno, Betty, para responder esta pregunta, pues vamos a remitirnos a las Sagradas Escrituras, quienes nos hablan acerca de este tema, ¿no? Miremos entonces en Proverbios cómo nos muestran esa labor tan importante y tan complementaria que hace la madre en la crianza de sus hijos.
Proverbios 1:8 dice así: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Así que Betty, en ese versículo claramente se ve cómo el papá corrige y la labor de una mamá es enseñar. También Proverbios 4:3 dice: cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando yo era el niño consentido de mi madre. Y a veces las mamitas parece que es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Así Consentir los hijos. Así que la mamita consciente, debido a que es delicada, debido a que esa es la naturaleza con la cual el Señor le ha creado. Proverbios 29:15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo mal criado avergüenza a su madre. Fíjense que no dice a sus padres, sino como un hijo malcriado avergüenza a su madre. Así que este versículo muestra que una mamá podría levantar un hijo malcriado y que en última termina siendo vergüenza para ella. Así que la mamá Betty puede enseñar, puede consentir, pero también puede malcriar a esos hijos. Y estos textos lo que también nos muestran es la importancia, no es que no muestren la importancia de la figura paterna, sino que muestran cómo la mamá hace parte en la formación de los hijos y donde cada papel es también importante, es imprescindible. Pastora Jacqueline, ¿qué les diría a esas madres, cabezas de familia, que tienen que hacer la labor de la crianza solas? ¿Qué esperanza hay para ellas? Bueno, no quiero aquí desanimar a ninguna mamita, pero sí tendría que decirles que en alguna forma o de alguna manera están en desventajas frente a aquellas mamás que sí cuentan con el respaldo de un varón, que es como la figura de disciplina dentro del hogar. Pero aún así no todo está perdido, porque la Biblia nos cuenta acerca de un hombre llamado Timoteo, que fue hijo de una mujer judía. Su papá dice en las escrituras que era griego, y por la ausencia del nombre del padre en las escrituras, pues se cree que quizás el papá de Timoteo no tuvo una gran influencia en la vida de él o de su hijo. En cambio, el nombre de la mamá y de la abuelita sí aparecen en la Biblia, Betty, y nos dicen el papel tan protagónico que estas dos mujeres hicieron y cómo sin saberlo ellas fueron usadas por Dios para formar aquel que sería un pastor de pastores. Mire cómo dice la Biblia acerca de este hombre: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y aquí está hablándole Pablo a Timoteo. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Y de quiénes lo aprendió? De la abuela y de la mamá. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y se muestra cómo esta abuela y esta mamá fueron las que formaron en las escrituras a Timoteo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y también por internet a través del Facebook de Radio Primavera. El equilibrio en la crianza de los hijos, el tema que hoy estamos desarrollando dentro de la serie El liderazgo de los padres. Pastor Ángelo, usted que creció sin padre, conoce muy bien lo difícil que es para un niño y adolescente enfrentar la vida sin este importante modelo de vida. ¿Qué le diría a las madres que tienen que lidiar solas con la crianza de sus hijos? Bueno, para quienes no saben, yo tuve que crecer sin un padre y con el agravante de que mi madre pues se vio obligada, como muchas madres, cabeza de hogar, a tener que trabajar todos los días de su vida, del 1 de enero al 31 de diciembre todos los años. Yo crecí en transición al norte de Bucaramanga, en una zona en aquella época de ladrones y marihuaneros, y sin embargo aquí estoy, dando testimonio del Dios precioso que por medio de Jesucristo escribió una linda historia para mí, a pesar de no contar con un papá. ¿Yo qué les diría entonces a las mamitas que están solitas, que es su pregunta, Oscar? Yo les diría dos cosas. Número uno, no están solas. Si ustedes buscan al Señor, con toda seguridad Él les ayudará y Él les respaldará en la difícil tarea de la crianza.
Lo segundo que les diría es que si se refugian en la iglesia del Señor, pues seguro van a ver ustedes unos resultados diferentes, unos resultados alentadores. Fue allí donde el Señor cuidó de mí, por medio de los hermanos de la iglesia, porque ya les dije que no tuve mamá y mi papá, no tuve papá y mi mamá todavía estaba trabajando. Allí pues Dios, en la iglesia local, en mi iglesia amada, el Centro Cristiano La Esperanza de las Asambleas de Dios, al igual que a Timoteo, Dios me concedió tener algunos Pablos que se convirtieron en esa figura masculina que yo necesitaba ver. Yo doy gracias al Señor porque fue allí donde conocí a Raúl Villamizar y a usted, Oscar, quienes con su testimonio y con su amistad de alguna manera llenaron ese vacío que yo tenía al no contar con un padre. Entonces les animo a las mujeres solas que tienen hijos y que de pronto tienen esos temores ahí en sus corazones. Uy, ¿yo qué hago si mi hijo no tiene una figura paterna, si no tiene la figura de un varón? Estimada mujer, refúgiese en la iglesia, haga el esfuerzo de congregarse, hágase amiga de hogares cristianos, donde su hijo pueda tener una relación más cercana con un hombre, que pueda ver qué es ser un hombre, qué es ser un papá, qué es trabajar para una familia. Eso bendecirá grandemente la vida de sus hijos. Pastora Jacqueline, y en el caso de las parejas, que a veces suele darse que uno de los dos es rígido y el otro es demasiado flexible. A veces uno es demasiado reprende y el otro pues es alcahuete. Uno pone reglas y el otro no le presta atención a esas reglas. ¿Qué consejos les daría a estos padres? Bueno, y se ve bastante esa situación hoy en día, ¿no? Sí, señor. La situación de un padre rígido y de pronto de, bueno, una madre o un cónyuge que es más flexible. Yo les diría que deberían sentarse a evaluar la forma como han venido llevando la labor de esa crianza, porque cuando se presenten situaciones como esas, ¿qué va a pasar con los hijos? Ellos van a querer sacar ventaja de esa división que ven en sus padres. Entonces, obviamente, el hijo quiere algo, por ejemplo, un permiso para salir. ¿A quién va a acudir? Pues va a acudir al papá, que es flexible, que es indulgente, y si el otro ya le ha dicho que no, y este le da permiso, ¿qué va a pasar? Se va a presentar ahí un conflicto, ¿no? Claro, y por supuesto, esto va a generar pues tensiones en los papás, mientras que los hijos dicen, lo logré, se salen con la suya. Entonces yo le diría a los padres, pónganse de acuerdo, busquen el equilibrio, y por favor, padres, si usted es indulgente, no desautorice a su pareja cuando ésta esté corrigiendo o disciplinando a su hijo. Si lo hace, sepa que usted está menoscabando la autoridad de su cónyuge para el perjuicio de su propio hijo. Pero también, si el papá o la mamá es demasiado rígido, es demasiado inflexible y ha castigado severamente a sus hijos, pues yo les diría, propóngase en ser justo y no exagerar las faltas que ha cometido su hijo. Y desde luego que esto no es fácil hacerlo, no es fácil lidiar con este tipo de tensiones, pero si le rogamos al Señor que nos ayude, yo estoy totalmente segura que Él lo hará, nos va a ayudar en esta labor tan difícil de criar hijos en este tiempo. Pastor Ángelo, hay momentos en que los hijos cometen faltas graves que ameritan un castigo. La pregunta es, ¿cómo disciplinar a los hijos y al mismo tiempo demostrarles que los seguimos amando? Ahí es donde está el meollo, ¿no? Digamos que esa es la parte medular del tema de hoy, ¿no? El equilibrio, ¿no? En la crianza. Yo creería que la disciplina, para que sea bien administrada y bien entendida en la mente de los hijos, entonces debe ser hecha en un marco de amor. Y me explico. Si un hijo ve que su padre y madre rara vez lo castigan, que las veces que lo han disciplinado es porque de verdad, como decimos coloquialmente, se la han ganado, ¿cierto? Es más, que ellos ven que aun cuando su padre o su madre lo están disciplinando, no están ofuscados, ¿cierto? No están gritando, ni mucho menos maldiciendo. Yo creería que tal hijo entenderá que su padre lo está haciendo o su madre lo está haciendo en verdad porque lo ama. Y si adicionalmente el papá o la mamá le dicen, hijo, te voy a disciplinar por esto y por esto y por esto, ay, yo creo que ahí el corazón de ese hijo va a ser ministrado. Yo creería que el hijo, por más que le duela el castigo, ¿cierto? Él entenderá que dicho castigo salió de un corazón amoroso. Si el papá le dice, hijo, te tengo que corregir porque la palabra de Dios
dice esto y yo no esperaba que tú lo hicieras, pero lo hiciste, pero vea lo que dice la palabra de Dios y le hablamos con la autoridad de la palabra de Dios. Yo creo que los hijos van a entender, mi papá, mi mamá verdaderamente me aman, y entonces nosotros ya estamos cuidando sus mentes, ya estamos cuidando sus corazones, para que el enemigo pues no siembre en ellos lo que lamentablemente a veces sucede, ¿no? Rencor contra los padres porque se sienten tratados con injusticia. Vamos ahora a escuchar al hermano Pablo en un mensaje a la conciencia que también nos ilustra sobre este tema tan importante de la relación de los padres con sus hijos, en el aspecto de la crianza y todo lo que tiene que ver las consecuencias futuras en este tipo de relación. Así que vamos con un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El juez bajó el martillo y gravemente pronunció la sentencia. Concedida la demanda. Gregory queda divorciado de Raquel. La palabra divorcio en este caso fue usada figuradamente porque quien se divorciaba era un niño de 12 años de edad. Él había solicitado en una corte de Florida divorcio de su madre Raquel Kingsley para poder ser adoptado ilegalmente por George y Liz Cruz, la pareja que lo había prohijado. El juez concedió este extraño divorcio porque Raquel, la madre, había hecho absoluto abandono de su hijo casi desde que nació. Los divorcios, amigos, no son raros en este mundo, pero este divorcio es singular porque lo solicitó un niño de 12 años contra su madre. Su madre es drogadicta, mujer de bares y clubes nocturnos, de hombres, de fiestas y de abandono. En los 12 años de la vida de Gregory, Raquel nunca funcionó como verdadera madre. Fue madre biológica, pero eso fue todo. Gregory nunca tuvo cariño, ni educación, ni cuidado, ni cambio. En cambio, la otra pareja le dio a Gregory todo lo que un niño necesita: amor, protección, consejo y esa palabra mágica llamada hogar. Amigo, el hogar, la familia, están sufriendo un ataque despiadado de parte de fuerzas enemigas como lo son desapego de los padres hacia los hijos, libertad excesiva, vicios desenfrenados, inmoralidad abierta e irreligiosidad. La vieja institución judeo-cristiana se bambolea, las paredes se resquebrajan, el techo se hunde, los cimientos ceden y la casa se viene abajo. ¿Qué consecuencias trae este derrumbe del hogar, especialmente entre adolescentes? Trae drogadicción, pandillaje, sexo fuera del matrimonio, embarazos indeseados, delincuencia juvenil. Todos estos males tienen origen en un hogar que no fue hogar, sino solo casa. 4 paredes frías, sin alma. Amigo, ¿sabe de dónde proceden todos estos males sociales? De un gran divorcio previo, el divorcio del hombre con Dios. Todos los males que hay en el mundo, y la lista es larga, provienen de aquel primer divorcio que Adán y Eva hicieron de Dios, el Creador y Padre. Pero es, amigo, posible, escúchelo, es posible recasarse otra vez con Dios. Hay sanidad en la familia cuando hay comunión con Dios. Sométase al señorío de Cristo Jesús, mi amigo. Cuando Él es Señor de su vida, y es únicamente cuando Él es Señor de su vida y de su matrimonio y de su hogar, todo cambia. Él está en este momento tocando la puerta de su corazón. Ábrale la puerta hoy mismo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastores, ¿podrían darnos los acostumbrados 10 consejos para el tema de hoy, el equilibrio en la crianza de los hijos? Número 1, no deje de amar. Número 2, no deje de disciplinar. 3, no desautorice a su cónyuge cuando esté disciplinando a su hijo. 4, no se exceda en el castigo. 5, exprésele a su hijo el por qué lo va a disciplinar.
6. No tema criar a su hijo si está sola. Pida ayuda a Dios. 7. Haga del congregarse un hábito inquebrantable. 8. Si su hijo desafía su autoridad, gánele. 9. Enséñeles a sus hijos la autoridad de la palabra de Dios. Y 10. Nunca deje de orar por sus hijos. Apreciado oyente, gracias por escucharnos en esta mañana y le recordamos que el próximo lunes estamos nuevamente acá en Vidas con Propósito. Así que les deseamos que pasen un día muy feliz.